¿Y qué significa ese concepto de Trinidad? Bueno, significa que nosotros creemos tradicionalmente. En esto sí quiero aclarar que en cuestiones teológicas, la Iglesia de Cristo no tiene una posición oficial, o sea, eso no existe. Pero la mayoría de los hermanos, la mayoría de las iglesias, si no casi la totalidad, va a creer en la doctrina de la Trinidad. ¿Vale? ¿Qué significa esa doctrina? Pues significa que nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que ese Dios está manifestado en tres personas y que las tres personas son distintas. Es decir, existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Padre e Hijo no son el mismo ser, no es la misma persona, son distintas. O sea, uno es el Padre y otro es el Hijo. Uno es el Padre y otro es el Espíritu Santo. Otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. No son el mismo. Pero al mismo tiempo, esas tres personas son un solo Dios. Bueno, si usted dice, hermano, eso no tiene mucha lógica, o sea, eso no es racional, yo le voy a decir, está en lo correcto. O sea, eso no tiene mucha lógica y no es racional. Al menos a mí no me cabe en la cabeza. ¿Sí? No me parece lógico. Pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Si no me parece lógico, entonces, ¿por qué lo creemos? ¿No? Bueno, esto es la clase siguiente, pero digamos, lo creemos porque en la Biblia aparecen esas verdades, todas ellas. El Padre, mejor dicho, en la Biblia se me dice que nada más hay un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Eh, uno, listo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero en el Nuevo Testamento aparece la persona de Jesucristo que recibe honra y recibe adoración. Ese es contenido para la siguiente clase. Recibe honra, recibe adoración como Dios, ¿no? Y también se nos revela la persona del Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí una situación paradójica. Solo hay un Dios, pero resulta que la Biblia nos presenta tres personas. Entonces por eso creemos en un Dios revelado en tres personas. Sería como la simplificación, pero una vez más, eso no es lógico. O sea, si yo le echo cabeza, digo, no, eso no tiene ni patas ni cabeza porque no hay nada en esta naturaleza que se le parezca, o que sea semejante, o que sea siquiera similar. En vista de eso, ya nosotros tenemos la Biblia en el siglo primero, pues ya tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero también tenemos el conocimiento filosófico, porque los primeros cristianos no eran ningunos tontos, sino que ellos aprendieron de la mejor cultura que ellos tenían en su época, y por lo tanto ellos tenían mucho conocimiento filosófico y lo que para nosotros no es lógico, pues tampoco para ellos. Entonces, muchos de estos empezaron a pensar en cómo entender esta doctrina tan profunda. ¿Cómo es que nosotros la entendemos? ¿No? Y surgen así diferentes posiciones, diferentes ideas, ¿no? Que han sido consideradas heréticas por el cristianismo oficial. Y cuando digo cristianismo oficial, me refiero al cristianismo de la mayoría. O sea, la mayoría de las iglesias creen en la Trinidad, la mayoría, pero hay ciertas minorías que creen otra cosa. Y eso ha sido así desde el siglo segundo, o sea, desde que empieza, prácticamente sí, siglo segundo, ¿no? Entonces, aquí hay dos posiciones, una al lado de la otra. Existe la posición del monarquismo, entonces el monarquismo enfatiza la unidad de Dios, nada más hay un Dios. Y existe la posición, por el otro lado, del triteísmo. O sea que vamos a agarrarlo al revés, ¿sí? El video que ustedes tenían, que obviamente no tiene todos los detalles que yo doy en esta clase, porque el video tiene 15 minutos y esta clase tiene 40 y esta clase tiene 50, perdón, tiene 60 minutos exactamente. Y usted tiene la posibilidad de preguntar también, ¿sí? Entonces es mucho más extenso, ¿sí? Sin embargo, el examen viene sobre el video corto. O sea, que este es un extra que ustedes están recibiendo. Entonces, una vez más, existe la posición del triteísmo. Voy a tomarlo al revés de como explico en ese video. El triteísmo es la idea de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres seres completamente distintos. Así como, por ejemplo, está mi papá, estoy yo y está mi hijo, entonces somos tres personas.
Y obviamente tenemos nuestra propia individualidad. O sea, somos distintos. La manera en que yo pienso no es la manera en que piensa mi hijo y muchas veces a él no le gusta lo que yo hago. Entonces, dividen tanto las personas que no creen en un solo Dios, sino creen en tres dioses. ¿Cuál es el problema con este tipo de doctrina? Porque la Biblia claramente dice que nada más hay un Dios. Y claro, en el video cito nada más dos pasajes, Deuteronomio 6:4, que es el que acabo de citar, y también Isaías 43, ¿no? 10 y 11. Pero si uno va a través de la Biblia, por ejemplo, Primera Timoteo dice, porque solamente hay un Dios, ¿no? No hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un Dios. O, por ejemplo, Juan capítulo 17, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, noten ustedes cómo la unidad de Dios siempre es enfatizada, no la idea de que son tres dioses. Los mormones, ellos tienden a creer en el triteísmo, pero ya ustedes, no sé si ustedes saben, pero los mormones no son una iglesia cristiana como tal, o sea, ellos no son cristianos. Ellos son muy distintos porque incluso, aunque ellos dicen que aceptan la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, realmente sus doctrinas no provienen de la Biblia, sino en el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la iglesia mormona más grande, porque hay muchas sectas mormonas pequeñas que nosotros no conocemos aquí en Latinoamérica porque no han tenido la capacidad de venir y propagar su mensaje por acá, pero que si uno va a Estados Unidos, sobre todo a Utah, donde ellos tienen su central, allí uno va a toparse con muchas sectas mormonas chiquitas que no son la iglesia de Jesucristo, ¿sí? O sea, la oficial, la grande que conocemos es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero existen otras iglesias mormonas. Muy bien. La diferencia es que todas las iglesias mormonas aceptan, aparte de la Biblia, el libro de Mormón. Pero la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aparte del libro de Mormón, también tiene otros dos libros sagrados, que son Doctrinas y Convenios y también La Perla de Gran Precio. Yo me imagino que ustedes no han leído esa literatura, yo sí. O sea, yo sé de qué consta todo eso. Pero ahí me disculpan, no podría dar una conferencia, no tengo tanta memoria como para acordarme de todo eso, porque el libro de Mormón es así de grueso, ¿sí? Entonces, y cuenta historias interesantes realmente. O sea, es fascinante la historia. Pero ellos creen en todo eso y dentro del libro de Mormón se aparece muchas veces el Padre y también el Hijo. Y curiosamente, cuando ellos hablan de Dios, los mormones creen que Dios tiene cuerpo como nosotros. O sea, su Dios es muy, muy humano, ¿sí? Porque de hecho ellos creen que Jehová del Antiguo Testamento es Adán hecho divino. O sea, Adán, ustedes saben que Adán vino, pecó, comió la manzana, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero él, a través del proceso de redención, pues ascendió a la posición de Dios. Y ese es Jehová del Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, Dios tiene cuerpo. Oh, Dios es varón, no sé si ustedes sabían. Porque, por ejemplo, en las iglesias de Cristo, nosotros claro que distinguimos entre varón y mujer. Aquí, pero Jesucristo dijo que en el cielo seremos como ángeles y que ellos no se casarán ni ellas se darán en casamiento, ¿sí? Entonces el matrimonio es algo de este mundo. Pero para los mormones, el matrimonio no es de este mundo. Ellos se casan por la eternidad. Y al casarse por la eternidad significa que eternamente yo seré varón y eternamente ustedes las mujeres de acá serán mujeres y aquella que tenga suerte se casará conmigo, ¿sí? Para la eternidad. Y de hecho, me puedo casar con varias para la eternidad, ¿sí? Entonces, no me preocupen, hay espacio para todas. Entonces, ellos dicen que esa es la forma en que yo puedo divinizarme. Déjenme contarles, pues no estamos en el mormonismo acá, pero ya estoy metido en rollo. Digamos que si yo soy soltero, bueno, yo estoy casado, aquí está mi anillito, ¿sí? Estoy casado, civilmente, ¿cierto? No vamos a tocar el tema, que no me voy a meter a este debate, pero yo no estoy casado por la iglesia, o sea, ningún predicador de la iglesia de Cristo me casó,
porque yo creo que esa es una invención de hombres. O sea, mejor dicho, yo no creo que exista el matrimonio por la iglesia. Eso no existe. Pero los gringos siempre nos meten eso en la cabeza, ¿no? De que, ay, que tienes que casarte por la iglesia y de blanco y que un pastor te case. Pues eso es cuento. Entonces, yo soy casado civilmente. Y el matrimonio es de esta vida. Yo sé que mi mujer se va a ir para el cielo porque es cristiana, está más cristiana que yo. Pero va para el cielo. Yo soy el que no estoy seguro. Pero entonces, ella va para el cielo, yo voy para el cielo y allá, pues yo creo que la voy a conocer. Ay, qué buena onda, ¿no? Y tal vez nos agarremos de la manita, vamos para allá. Y ya no somos pareja, ¿sí? Porque el matrimonio es algo de este mundo, ¿sí? Pero si yo me hago mormón y no me caso para la eternidad, aunque sí esté casado civilmente, pero no me caso para la eternidad, entonces yo nunca voy a ser un Dios, sino voy a ser nada más un ángel. O sea, los solteros son ángeles, o yo, Byron, de pilas, ¿eh? Los solteros son ángeles. Entonces, pero cuando uno ya se casa por la eternidad, Byron, si usted es soltero, ¿verdad? Pero cuando uno ya se casa por la eternidad, entonces ahora sí ese es el camino para ser Dios. Y dicen algunas sectas mormonas, no todos, algunas sectas mormonas dicen, y te tienes que casar con varias, porque entre más mujeres tengas, más divino vas a ser, o sea, de un estatus superior. Entonces, los mormones creen que Dios es como yo, o sea, tiene su cuerpo. Claro, no este cuerpo decadente, material, pero sí tiene un cuerpo. Y entonces, a la hora de que ellos piensan en Dios así, ellos son triteístas. O sea, creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres completamente distintos. ¿Se me explico? Es el triteísmo. Del otro lado está lo que llamamos monarquismo. Monos significa uno, ¿sí? Por eso es que se llama monarquismo. Y hay dos tipos de monarquismo. El monarquismo modalista y el monarquismo dinámico. Modalista significa que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres modos de ser de Dios. Creo que está fácil, ¿cierto? Eso también se le llama sabelianismo, porque hubo un teólogo muy importante en el siglo segundo. Generalmente los que inventan falsas doctrinas son muy listos, no crea usted que no. O sea, los falsos maestros, lo voy a decir ahorita, generalmente son muy listos. De hecho, yo creo que Jesucristo dijo eso también, ¿no? Cuando creo que es Lucas capítulo 18, dice que los hijos de este mundo son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos del reino. O sea, ahí está poniendo que son muy inteligentes. Entonces, no crea usted que si es muy inteligente no es falso maestro. Los falsos maestros generalmente son muy listos. Y entonces, este señor se llamaba Sabelio, el que creó esto en un principio, ¿no? Y entonces por eso a esa doctrina también se le ha llamado sabelianismo, ¿ya? Unitarismo también se le ha llamado, ¿no? Y hoy en día está representado por la Iglesia Pentecostal Internacional o por bueno, yo no sé si ustedes sabían o no, perdón, interrúmpanme, sí, porque si no voy a hablar mucho hoy. Pero la Iglesia Pentecostal tiene su origen en el siglo XX, en el inicio del siglo XX, por ahí por el 1900, ¿sí? Y su inicio, pues, se da como en Estados Unidos. Todas las herejías salen de Puerto Rico, de Estados Unidos. Entonces, surge en Estados Unidos y se basaba más que todo en una iglesia que estaba en Los Ángeles, en la calle Azusa, donde hicieron una campaña de oración, ayuno y culto. O sea, ¿cuánto tarda nuestro culto? ¿2 horas? Nuestra reunión, 2 horas, ¿sí? Pues resulta que esos se echaron 3 horas, bueno. Ellos hicieron un culto que tardó más de un año. O sea, ahí no paraba el culto. Claro que uno llegaba, se cansaba, se iba, pero el culto seguía. De ahí siempre había alguien que estaba cantando, alguien que estaba orando, alguien que estaba predicando, alguien que estaba en la calle Azusa. Entonces ahí surge el pentecostalismo como tal. Entonces surgen diferentes. Ahora, después, más adelante, sí, en la historia del movimiento pentecostal, esa iglesia, precisamente esa iglesia de la calle Azusa, era una iglesia metodista. Entonces, pero surge ese ambiente pentecostal
Entonces, unos cuantos añitos después, estas iglesias, es que el pentecostalismo no era una iglesia, sino era una moda, o sea, hablar en lenguas y esas situaciones era avivado. Más adelante empiezan ellos a organizarse, ¿sí? Organizarse. Entonces había una iglesia grande que estaba ¿cómo se llama este? En un lugar que era un cruce de caminos. Eso en inglés se llama Foursquare. Entonces surge la iglesia de Foursquare. Y claro, esa iglesia más adelante, cuando ya pasa a Latinoamérica y se tiene que españolizar, se le va a llamar cuadrangular, ¿no? Entonces ellos se hacen trinitarios. Y surge sobre todo una unión de varias iglesias pentecostales que se van a llamar las asambleas de Dios del Evangelio completo, ¿no? Y entonces ellos van a ser trinitarios. Casi todos los pentecostales son trinitarios. Pero surge una iglesia pentecostal distinta, que es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Y ellos se van a distinguir porque son modalistas. Entonces, esas aparecen mucho y pequeñas iglesias de esas aparecen mucho en Latinoamérica. En Colombia eso es grande porque se llama la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. O sea, eso es grandísimo. Pero luego en Honduras, Nicaragua y estos lugares aparece un poquito pequeña y generalmente tiene un título que se llama Iglesia Pentecostal Cristo Solo o Iglesia Pentecostal del Nombre, ¿no? Entonces, ellos son unitarios, ellos son modalistas, que es lo que voy a explicar a continuación. Hermano Ronald, Hermano, ¿cuál es la definición de este modalista? Creo que había dicho sobre modo, algo así. sí. ¿Qué enseña el modalismo? ¿No? Que Dios, ¿qué enseña la Trinidad? Que Dios, el único Dios, existe en tres personas. ¿Qué enseña el modalismo? Que Dios existe en tres modos. Ya, pongamos el ejemplo. Yo soy maestro. Ah, listo. Pero al mismo tiempo, yo soy esposo. Y al mismo tiempo, yo soy padre. Ya veo que tengo tres modos. Puedo tener más, ¿no? Pero entonces, cuatro, ¿ah? Y soy hijo también. Entonces, yo tengo tres modos. Soy padre, soy esposo y soy maestro. Listo. Entonces, si a usted, por ejemplo, le dice, mira, el padre, están hablando de mí. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo hablan? Ustedes no dicen Selvi, ¿no? Ustedes me dicen a mí, profe, ¿no? Entonces ustedes dicen, mira, el profe dijo que la próxima semana es el examen, mira, el profe dijo que entran, ok, ¿quién es el profe? Pues soy yo. Ahora, mi esposa no me dice profe, me dice amor, ¿ya? Creo, no estoy seguro, pero me dice amor, ¿no? Entonces, usted dice, ah, ese es otro. No, mire, este es el mismo, usted que está confundiendo, porque aquí solo son dos nombres, ¿no? Y luego, por ejemplo, aparece mi hijo y me dice mi hijo, papi, ¿no? Entonces, ah, ese es otro, es el mismo, solo que cada quien lo llama diferente. Entonces la idea es esa, que nada más hay un Dios y que a ese Dios pues se le llamaba en el Antiguo Testamento Jehová. Pero Jesús no le llamaba Jehová, sino que a él les dijo, llámenle Padre. Pues el mismo. El Padre y Jehová es el mismo. Pero cuando se encarnó, pues se llamaba Jesús, pero es el mismo. O sea, Jesús es el mismo Padre, es la misma cosa. Y cuando ya Jesús se fue y entonces está espiritualmente con nosotros, a eso le llamamos Espíritu Santo. ¿Ya? Pero es la misma cosa, es el mismo ser, la misma persona, solo que con nombres diferentes. Esa es la enseñanza del modalismo. ¿Sí? Okay. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema, ok, pero antes de eso, antes de entrar al problema, yo quiero que ustedes capten que el gran problema ¿cómo se llama que genera estas doctrinas? Es que las personas quieren entender a Dios. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, sí, distintas, sí. El Padre no es el Hijo, no. Tampoco el Espíritu, no.
Y el Espíritu no es el Hijo, y tampoco es el Padre, ¿no? Esos son distintos, listo. Pero son un solo Dios. Eso no tiene lógica. Es como decir 1 más 1 es igual a 1. O sea, eso no tiene lógica matemática. Entonces, ¿qué es lo que el modalismo está haciendo? El modalismo trata de encontrarle la lógica. Sí, yo quiero que entiendan. Las herejías no surgen porque la gente no piensa, no, es al contrario. Surgen porque la gente piensa y porque piensa más. Entonces Abelio dice, esto no tiene ni patas ni cabeza. Entonces vamos a simplificar a Dios, es decir, solo hay un Dios, solo que nosotros somos los que nos estamos confundiendo aquí. No, son 3 nombres nada más. Listo. ¿Estamos claros? ¿Dónde está el problema entonces? El problema es que las escrituras, ay, si yo soy modalista, tengo que explicar muchos textos. ¿Como cuáles? Bueno, aquí yo simplemente acabo de colocar uno, pero si uno se pone a ver, por ejemplo, les cité a ustedes Juan capítulo 17, ¿no? Y este es B3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién lo dice? Jesús. Pues ya es viejo que Jesús no dijo, esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, el único Dios verdadero, sino que dijo que te conozcan a ti. Entonces, hay un yo y hay un tú, porque Jesús estaba orando pues, con alguien, ¿no? O sea, ¿quién lo estaba escuchando? ¿No? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién envió a Jesucristo? Es la pregunta. No, no me envío yo mismo. Entonces, no hablo conmigo mismo. Y lo que es más dramático, pero de estos pasajes hay montones. Por ejemplo, siempre el apóstol Pablo, cuando arranca sus epístolas, dicen gracia y paz de Dios Padre y del Espíritu Santo, señalándolos como dos distintos. ¿Sí? Ulises, Buenas noches, hermano, bendiciones. Hermano, bendiciones, le tengo hermano. una pregunta. Por ejemplo, a mí me han preguntado, a mí me ha surgido también la duda, que por ejemplo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, personajes importantes del Antiguo Testamento como Moisés, o profetas, por ejemplo, algún otro personaje, ¿tenían el don del Espíritu Santo o fue hasta el bautismo, hermano? Um, es que, es que eso es un poquito distinto y escabroso. Y de hecho, en mi canal de YouTube tengo una serie de estudios sobre el Espíritu Santo. Entonces hay uno allí que dice el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Claro que son clases que yo he dado para la iglesia, así es de que me tiene paciencia, es estarla en como una hora, ¿no? Entonces, pero resumiéndolo un poquito más, el Espíritu Santo sí estaba activo en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo capacitaba o daba dones, habilidades a los seres humanos. Entonces, un ejemplo es Besaleel y Aholiab, que aparece en el libro de Éxodo. Entonces, a ellos les dio ese don artístico para que pudieran hacer los instrumentos para el tabernáculo de reunión. Entonces, y también venía para dar capacidad de liderazgo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Saúl se convierte en rey, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces lo iba a capacitar para ser un rey, para ser un líder, ¿no? De Israel. En ese sentido, el Espíritu siempre ha venido en el Antiguo Testamento sobre las personas que iban a guiar a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, pues nosotros creemos exactamente lo mismo, según 1 Corintios capítulo 12, que el Espíritu capacita a aquellos que tienen que ministrar a la iglesia, aquellos que tienen que dirigir a la iglesia. Entonces el Espíritu va a ser su ayuda y va a ser su capacitador, ¿no? Según él quiere, según él le conviene. Muy bien, entonces eso es una cosa. Otra cosa es el don del Espíritu, que eso pertenece únicamente al Nuevo Testamento. ¿Y qué significa el don del Espíritu? Pues significa el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, ¿no? ¿Y eso para qué? Eso es para santificarnos y para sellarnos como parte del pueblo de Dios. Entonces, la capacidad y los dones tienen que ver con el liderazgo, con las personas que guían.
pero el don del Espíritu, como la posesión, el Espíritu dentro de la persona para separarla como parte del pueblo de Dios, eso es para todos los cristianos. O sea, todo mundo tiene que tener ese sello del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso no pasaba en el Antiguo Testamento, que de hecho el Espíritu Santo es un poder es santificador. Y se puede demostrar fácilmente que en el Antiguo Testamento el hecho de tener una capacidad dada por el Espíritu de Dios, que era intermitente también, no garantizaba que la persona fuera en efecto un hijo de Dios. O sea, por ejemplo, muchas veces Saúl iba persiguiendo a David, bueno, creo que dos veces. Dos veces Saúl va persiguiendo a David y de pronto Saúl llega a donde están los profetas. Y el texto dice en el primer libro de Samuel que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y lo hizo profetizar. Ahora, él era malo, antes iba persiguiendo a David. Y el espíritu le quita la conciencia y todo lo demás y lo hace profetizar e incluso quitarse la ropa, ¿no? Y ahí mantenía con los profetas. Y después de que el espíritu hizo eso, seguía siendo el mismo demonio. O sea, antes y después estábamos mal. Cuando el espíritu viene en una persona, lo tiene que santificar. O sea, ese es su trabajo. Eso es diferente. Entonces, Saúl nunca tuvo el don del espíritu. Eso no pertenecía al pueblo en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermano Moisés? Hermano Selvin, debido a la manera de que la gente era incrédula, bueno, y muchos siguen siendo incrédulos, por esa forma de ser del ser humano, es que Dios se manifestó de las tres maneras. Primeramente como el Padre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento como el Hijo y a la vez como el Espíritu Santo, debido a la incredulidad. ¿Por qué a los Eh, apóstoles también no se le manifestó Dios mismo como Dios, sino que como Jesucristo nada más? Em, bueno, no creo que eso tenga que ver con ¿cómo se llama con la incredulidad de las personas, su manifestación, ¿no? Ahora, no es que Dios se haya manifestado así, sino es que Dios existe así. O sea, es decir, no, porque la forma que usted lo puso en palabras suena como modalismo. O sea, Dios se manifestó como padre, se manifestó como hijo, y realmente no es que se manifieste, sino que el padre y el hijo son dos entes completos, son distintos. Son distintos, son un solo Dios, pero son distintos. Bueno, la próxima semana vamos a hablar un poquito más de eso. Y claro, si ustedes dicen eso no suena muy lógico, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es la conclusión a la que llegamos con la evidencia que nosotros tenemos en la Biblia, que es la evidencia que vamos a explorar precisamente para la próxima semana. Hermano Raúl. Profesor, usted dijo que la posición oficial de la Iglesia de Cristo, que no hay una posición oficial, ¿verdad?, de Sí, parte de la Iglesia de Cristo. Entonces, sí. ¿cuál debería ser? Aceptar la Trinidad, ¿verdad? Tal y como está planteada, usted ha dicho, bueno, me parece no es lógica, entonces nosotros tendríamos que decir, creemos en una Trinidad que no está al alcance de nuestro sentido común. ¿Sería así la Sí, posición? sí, sí, sí. Es que Juan Antonio Monroy, no sé si ustedes han escuchado hablar de él, ya está muy, muy mayor él, ¿no? Pero él escribió un libro muy bonito, muy sencillo, muy fácil de leer, que se llama El Misterio de Dios. No sé si está gratis en PDF, yo no lo sé, pero es un libro que yo leí, me escribió cuando era joven. Se llama El Misterio de Dios. Y a mí me pareció muy, muy bonito, muy fácil, porque él ahí propone una cosa, los libros de él son muy sencillos. Entonces él propone que Dios es misterio.
y que nosotros hacemos mal cuando tratamos de entenderlo. Él propone esto. Hay cosas, dice él, que están cerca de nosotros y que no las entendemos. A ver, ¿cómo qué? No entendemos el milagro de la vida. Tampoco entendemos el milagro de la muerte. O sea, todo el tiempo nosotros estamos vivos y todo el tiempo estamos viendo muerte, pero no entendemos ese misterio. Y no tenemos problema con eso. O sea, la vida está rodeada de misterios. El amor es otro misterio, dice él. ¿Cómo es posible que uno pierda completamente la cabeza, ¿no? Y se enamore y todo eso y no logra comprender ese misterio? El mismo pensamiento, o sea, si por ejemplo vienen unos médicos y me ponen unos sensores eléctricos y empiezan a ver qué está pasando con mi cerebro ahorita que yo estoy hablando, pues tiene impulsos electromagnéticos, o sea, se nota que está funcionando, ¿no? Sí, pero lo que ellos miran es electricidad que va para un lado y para otro. Ellos no miran pensamiento, no ven lo que está pasando acá, ni miran emociones, ni miran el amor, ni miran la compasión. Y de hecho, él pone otros ejemplos más interesantes. Por ejemplo, este. Dice, ¿por qué hay una vaca que es de color negro y come pasto verde y da leche blanca? O sea, ¿de dónde viene el color de la leche? Si lo que ella come, en primer lugar, ella es negra y en segundo lugar, ella come verde, entonces, ¿de dónde salió el color de la leche? O sea, es una pregunta que él hace así. Sí, vivimos toda la vida con eso y no lo entendemos. De hecho, yo sé que el hermano Raúl lleva mucho tiempo de casado, ¿no? Y a la par creo que tiene a su querida esposa, ¿cierto? ¿Me equivoco? ¿Así es? ¿Sí? Y no la conoce, ni ella lo conoce a usted, porque dice que a la pareja no la conocemos realmente hasta el divorcio. Así dice, a los amigos los conoces en las tragedias. A los hermanos los conoces en la repartición de la herencia. Entonces usted dice, ah, si mi hermano me ama, o sea, nada, espérate que repartan la herencia y ahí lo vas a conocer, ¿no? Y dicen que al cónyuge se le conoce en el divorcio. O sea, no se le conoce el matrimonio, conoce el divorcio. Entonces, realmente es cierto, o sea, la persona vive con uno y uno nunca llega a conocerla totalmente. Siempre nos sorprende. Ah, ok. O sea que la persona que está a la par mía es un misterio, ¿sí? Y no quiero que Dios sea misterio. Yo quiero que Dios sea entendible. Entonces, este es el punto, ¿sí? Cuando yo pienso en Dios, Dios es un misterio. Tengo que empezar por ahí. Dios es misterio. Listo. Nosotros por la Biblia sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que Dios es amor. Sabemos que Dios es fuego consumidor. Entonces señalamos 4 características de acuerdo a la Biblia en la clase anterior, y esto es porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero podríamos nosotros hablar de muchas otras características, pero decíamos, mira, Dios es santo, empecemos por ahí. Dios es Gesed, Dios es justo. ¿Se acuerda que mirábamos eso? Dios es justo, o sea, Dios es fiel, o sea, se caracteriza, la fidelidad es esencia de Dios. Por ejemplo, dice Timoteo, que si nosotros le negáramos, Él también nos negará. Así dice, ¿verdad? Si nosotros le confesamos, Él nos confesará. Si nosotros le negamos, Él nos negará. Si nosotros somos infieles, no dice Él es infiel, dice Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, la fidelidad es parte de su esencia. Y por eso a Dios le encanta la fidelidad. Por eso es que es el principal eh, atributo que tiene que tener un matrimonio. O sea, fidelidad. Y la fidelidad no tiene que ver nada más con la situación sexual, también tiene que ver con la situación económica. O sea, ¿qué es eso de robarle a la mujer para darle, o sea, qué es eso, no? O sea, ¿qué es eso de robarle al marido para darle a una amiga? O sea, no, es un acto de infidelidad, o sea, porque no somos leales con nuestro cónyuge, no somos leales. Entonces, la lealtad, mire cómo es de importante. Bueno, la Biblia me dice cómo es, pero aún así Dios sigue siendo misterio. Yo tengo que entender que Dios es más grande que lo que mi cabecita es, ¿no? Porque el día que yo comprenda a Dios, eso es un pecado. El día que yo comprenda a Dios, o yo soy tan inteligente como Dios y lo capté, o Dios se ha convertido en un ídolo que cabe aquí en la cabeza.
Y por eso es que los teólogos son muy idolátricos, porque no adoran al verdadero Dios que es trascendente, que es mucho más grande que podemos imaginar, sino por el contrario, nosotros los teólogos decimos, yo ya comprendí a Dios. No, pues no has comprendido nada. Mejor dicho, estás mal. Entonces, un teólogo siempre tiene que mostrar reverencia ante Dios, es decir, Dios es Dios, o sea, déjalo ser Dios. Sí, me explico. Entonces, en cuestión de la Trinidad, por ejemplo, yo voy a decir, la doctrina de la Trinidad es muy profunda. O sea, eso no es cuestión de que usted, Selvin ya la comprende. No, la maneja y entiende conceptos. Pero no es que, o sea, yo ya la comprendí y no tengo yo problema con eso. Pues, no tengo problema con no comprender todo. En eso hacemos. Ahora, vuelvo al punto anterior, ¿sí? Porque usted arrancó con algo que me parece muy importante recalcar. Las iglesias de Cristo no tienen una posición oficial sobre nada. O sea, por ejemplo, las iglesias mormonas tienen una voz oficial, tienen un profeta que es el que dice qué es lo correcto y lo incorrecto. Los católicos tienen a un papa. Lo que el papa dice, eso es lo que hay que creer, ¿cierto? Y si el papa no está seguro sobre algo, el papa convoca un concilio y ya lo ayudan todos los obispos a definir una doctrina, porque no está seguro. Entonces necesita la ayuda. Listo. Entonces en las iglesias de Cristo, ¿quién es la voz oficial? ¿Quién es? Entonces dicen, no, el hermano Selvin no es nadie. O sea, a mí créame o dígame o déjeme convencerlo, pero mi opinión es eso, nada más opinión. Y entonces en las iglesias de Cristo no hay una voz oficial sobre nada. Esa es la característica. Y por eso cuando surgen los hermanos así como, es que en las iglesias de Cristo nosotros creemos, ustedes creen, pero hay otros allá que creen otra cosa. Entonces, y eso es la idea de que cada predicador, cada estudiante analiza, escudriña las escrituras y con la guianza que Dios da, buscamos ahí la verdad. Entonces, yo diría que en la Iglesia de Cristo nosotros, más que ser personas que dictan lo que se debe creer, deberíamos de ser personas que estudian la Biblia para ver cómo son las cosas. O sea, escudriño las escrituras para entender de mejor manera. ¿Sí? No, no sé si me estoy explicando, pero tenemos que tener esa mente abierta. Y de hecho, por eso es que tenemos este tipo de clases. Tal vez ustedes a veces invitan a alguien y le dicen, mira que tomemos clases en la escuela, no saben nada. Es que no, sí, porque yo ya sé, sí, listo, pero ahí yo ya cometí un error, porque yo debería de tener la mente abierta para escudriñar todo el tiempo, a ver cómo es la cosa. O sea, nunca nosotros deberíamos dejar de estudiar, nunca. Todo el tiempo tener que analizar, replantear, y no excomulgar, ¿no? Y yo sé que hay un par ahí que yo quisiera excomulgar, porque parecen muy tontos, pero no debe ser así, sino debe ser, déjame explicarle dónde está su error. Bueno, volvamos al punto. Entonces, sí se entiende el modalismo. Contrario al modalismo está el monarquismo dinámico, que dinámico viene de la palabra dunamis en griego, que significa poder. De donde también este Alfred Nobel, ustedes sabían que este Alfred Nobel fue el que inventó la dinamita, ¿no? O sea, lo que él hizo fue mezclar nitroglicerina con pólvora y yo no sé la fórmula de la dinamita, no me la sé, pero el hombre hizo un invento, ¿no? Y entonces dijo, esta cosa sí explota, ¿no? Porque la pólvora no tiene mucha potencia, la nitroglicerina sí tiene una potencia increíble, esa cosa es una bomba, pero es muy difícil manipularla porque si usted tiene una botellita y se le cae, esa cosa revienta. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, él logró hacer la dinamita, que es una bomba, pero que tiene más, ¿cómo se le llamaría eso? Puede ser manipulable. Y entonces Alfred Nobel dijo, invento esto porque esto va a servir para abrir carreteras, para abrir, botar montes, para mover piedras. Y usted sabe que las carreteras donde hay piedras se abren con dinamita, ¿sí? Pero ¿cómo le voy a llamar a mi invento? Entonces él viene, le voy a llamar dinamita, que viene del griego dunamis, que significa poder, ¿no? Dunamis o dinamis.
como usted quiera. Bueno, punto aparte, la gente siempre usa los inventos para lo malo, entonces él se fijó que estaban matándose unos a otros, ¿no? Con la dinamita, y con toda la plata que ganó, la metió al banco, es un platal. Y entonces dijo que al año se entregaran los intereses de esa cuenta bancaria, los intereses a aquella persona que hiciera algo por la paz mundial. Y de ahí surge el Premio Nobel de la Paz. O sea, hiciste algo por la paz, o sea, como que se sintió mal de la conciencia de que a través de su invento el ser humano se matara uno con otro. Entonces, toda la platita que ganó la metió al banco y dijo, vamos a dar los intereses. Usted sabe que eso es mucho dinero. O sea, cuando uno recibe premio Nobel, eso es plata que recibe uno, ¿no? Pero así surge. Bueno, entonces, de ahí también viene la palabra dinámico. O sea, dicen, ese predicador es muy dinámico. ¿Y qué significa? Que tiene poder, ¿no? Que se mueve, que tiene energía. Bueno, entonces, de ahí viene. Ahora, ¿cuál es la idea del monarquismo dinámico? Es que solamente hay un Dios, pero este Dios es el Padre. Y el poder del Padre habita en el Hijo. Por eso se llama monarquismo dinámico. O sea, solo hay un Dios, pero ese poder que Dios tiene habitó en la persona de Jesucristo. Pero Jesucristo no es Dios. ¿Sí? No es Dios. O como dicen los testigos de Jehová, es un Dios, pero es chiquito. Aunque eso es una contradicción tremenda, ¿no? O sea, Dios chiquito. ¿Cómo? O sea, que hay dioses grandes y dioses chiquitos. Y de hecho yo le hice esta jugada a una testiga, dije, no enojo conmigo, ¿no? Porque me dices que Jesucristo es un Dios chiquito, o sea, tiene poder limitado. Entonces le digo, sí, pero con el tiempo va agarrando poder, porque mire usted que después de la resurrección ya tiene más poder, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Sí, ajá. Y puede que ahora sea más poderoso que el Padre. Le digo, puede que sí, me dijo. O sea, pues que sí, ¿ah? Me siguió la corriente con la lógica que yo le estaba teniendo. Cuando me dijo que yo estaba jugando, entonces me echó de la casa. Me dijo, me abrió porque yo la que andaba visitándola, no era ella la que me andaba. Yo andaba visitándola, entonces abrió la puerta, me dijo que le va ahí. Ya me fui, ¿no? Ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero, ¿me entiende? Entonces, por eso se llama dinámico. O sea, quiere decir solamente el Padre es Dios y el poder del Padre habitó en Jesús. Muy bien. Según, bueno, esto desde la antigüedad viene como una posibilidad, ¿no? En la iglesia, en el siglo cuarto es el que va del 300 al 400, entonces en el siglo cuarto, en el año 300, surge un debate en la iglesia. Hay dos personajes en la iglesia de Alejandría, que es la más dada a la filosofía, entre ¿cómo se llama este? Un obispo que se llamaba Alejandro y un diácono que se llamaba Arrio. Entonces, Arrio es un diácono, Alejandro es un obispo. ¿Quién de los dos es más inteligente? Arrio. Pero usted dice, ¿pero cómo es posible que un diácono sea más inteligente que un obispo? No es ningún problema. Esto no es un problema. En la iglesia pueden haber ancianos y eso no quiere decir que no haya un joven que sea más listo que los ancianos. O sea, eso va a pasar. Entonces, Arrio es muy inteligente, es alto, es guapo, por decirlo de esta manera, y tiene un vozarrón que cuando ese hombre habla, tiembla todo. Aparte de eso, es muy bueno para la música. Y entonces él entiende una cosa que nosotros no hemos entendido en la iglesia de Cristo, que la doctrina entra a las personas por medio de la música. Y no le ponemos cuidado a los himnos o a los cánticos. Ahora, yo tengo problema con que en la iglesia se canten canciones modernas que surgen del mundo religioso. Sí, sí, cuando se copian de manera acrítica. Es decir, no le prestamos atención y realmente ese es un lavado de cerebro completo, ¿no? Pero otro día me metería más al tema, ¿no? De andar
sacando toda esa música que me parece a mí impropia, ¿no? Para la iglesia del Señor. Pero entonces, él entendía eso. Entonces él compuso una serie de coritos en donde decía más o menos como esto. Hubo un tiempo en el cual el verbo no existía. ¿De qué está diciendo con eso? Que el logos, Jesús, el verbo de Juan capítulo 1, fue criado por Dios. Si fue creado por Dios, no es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es eterno. Y si hubo un momentito en que el verbo fue creado, entonces ese verbo no es Dios. ¿Sí me explico en ese concepto? De hecho, era lo que él enseñaba. Se armó tremendo zafarrancho. ¿Para qué les voy a mentir? Ahí se mataban. O sea, yo no estoy hablando, no estoy bromeando, no, ahí linchaban unos a otros, porque los que seguían la doctrina de Arrio, pues, esos eran unas fieras. Pero los otros, los trinitarios, los que seguían la doctrina de Alejandro, no crea usted que esos eran muy calmaditos. Esos se agarraban unos con otros. Y en esa convulsión que tenía el cristianismo, fue que el emperador, que ya es simpatizante de los cristianos, y quiero aclarar, Constantino. Entonces, Constantino no es cristiano para este momentito. Él todavía no ha sido bautizado. Él se bautizó ya muy viejito cuando ya estaban en su lecho de muerte. Ahí se bautizó. Pero él no se bautizó antes. Entonces, en este momentito, él no es cristiano, pero es simpatizante de los cristianos. Y más que simpatizante de los cristianos, es un político de primera. O sea, y como un político que es, entiende que este problema del cristianismo va a partir el imperio en dos, porque se están linchando en Alejandría, en Éfeso, en todos lados se están agarrando. Y él no quiere tener un imperio dividido. O sea, como buen gobernante, no quiero tener problemas. O sea, yo, como la mayoría de ustedes son nicaragüenses, les pongo el ejemplo. Vamos a suponer que católicos y evangélicos se estén matando todos los días en las calles de Managua. El gobierno tiene que poner autoridad, tiene que ponerlos quietos, ¿no? Porque no puede tener un pueblo que está convulsionado, porque al siguiente que le van a dar golpe de Estado es a él. Entonces, Constantino convoca el primer concilio ecuménico. Ah, no lo convocó el Papa. No, el Papa ni siquiera asistió. Bueno, en principio no había Papa para esa época, ¿sí? Pero ni siquiera asistió. El que lo convoca es Constantino y lo convoca en la ciudad de Nicea, que está ahí cerquita de Constantinopla, donde él gobierna. Entonces dijo, en Nicea, que era lo apropiado por el tamaño de las capillas que había ahí, convocó ese primer concilio. Lo convocó Constantino. Los obispos acudieron de todos lados ahí, a ese concilio de Nicea, en el 325, y en ese concilio ellos, o sea, la idea era, pónganse de acuerdo. ¿Sí me entiende qué significa concilio? Viene de, ¿conoce usted el término reconciliar? O sea, y eso es lo que le está queriendo. Concilio significa acuerdo. Entonces, pónganse de acuerdo. Punto. O sea, saquen una doctrina definida de lo que creen y dejen de estarse peleando. Fueron convocados todos los obispos. Arrio no fue convocado por una sencilla razón. No es obispo, es un simple diácono, que es muy listo, muy pilas, muy todo, pero no es obispo. Entonces, esto me parece a mí una tremenda injusticia, que se van a debatir mis ideas y ni siquiera a mí me invitan para que esté el debate. Entonces, las ideas de Arrio las defiende otro obispo que se llama Eusebio, ¿no? Eusebio de Mopsuestia. No, Eusebio de Nicomedia, perdón, estoy mal. Eusebio de Nicomedia se llama, vive en un lugar que se llama Nicomedia. No confundir con Eusebio de Cesarea, que es el gran historiador, pues es otro. Entonces, Eusebio de Nicomedia es el que defiende las ideas de Arrio, pero el concilio llega a la conclusión contraria y establece, el concilio solo va a hablar de la persona de Jesucristo, no habla de la Trinidad. Eso se va a hablar más tarde en el concilio de Constantinopla. Pero en el concilio de Nicea se dice entonces, se llega a la conclusión de que Jesucristo es un ser
em, no creado, sino eterno. Y se crea un credo, es decir, un parrafito chiquitito para mostrarle al emperador, llegamos a este acuerdo. Listo. ¿Y qué pasa con los que no crean eso? Ahora el emperador tiene en sus manos el documento para echarlos. Y a Arrio lo echan. ¿Sí me explico? Entonces, ahora aquí tenemos un problema, ¿sí? Porque la política ya se metió a la iglesia. Bueno, eso, la iglesia ya tiene problemas antes de eso, ¿sí? O sea, otro día hablaríamos de todas las herejías de la iglesia, pero ese es el problema, cuando la política se mete. Y ahí es donde yo estoy completamente en desacuerdo. O sea, no metas la política con la iglesia no tiene nada que ver con eso. Y en la iglesia se debaten ideas, no se persigue al que no cree lo que uno cree. ¿Ok? Yo me explico. Entonces, lo echaron, tuvo que salir. No se preocupen, al rato volvió porque los políticos son hábiles y entonces había gente a favor de él. Volvió, lo echaron, volvió, lo echaron, volvió, lo echaron como 5 veces. Y un día el emperador obligó, ya no es Constantino, ¿sí? Son los descendientes de Constantino. Dijo, tienen que entregarle la comunión a Arrio. Punto. Vuélvanlo a recibir como hermano, él y sus ideas. Pero la noche antes de que le dieran la comunión se murió. Las malas lenguas dicen que lo envenenaron. Y usted me dice, ¿los cristianos hacían eso en el siglo IV? ¿Envenenaban a un...? Sí, 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 hermano. O sea, es que hoy en día nosotros nos peleamos por carta y por Facebook y nos ponemos mensajes así de, hermano, no te considero hermano. No, en aquel tiempo le hubiera echado veneno en la comida. Que vea cómo es la cosa. Entonces nosotros somos mucho mejores que ellos, no creo que no. Pero tampoco es correcto que uno se pelee así. No, vamos, discutamos, vamos a ver cómo es la cosa. Argumentemos, pues, escuchemos y tengamos la capacidad de discutir nuestras ideas. Pero ya se les conté la historia cómo surge. ¿Sí? Hoy en día, esa doctrina de Arri está presente en los testigos de Jehová, que ellos dicen que Dios es un Dios chiquito. Eso es una contradicción tremenda, ¿sí? Porque el principal texto de ellos dicen que el principal texto de los testigos de Jehová es Isaías 43:10, ¿no? Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, ¿no? Dice Jehová, porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, ¿qué? ¿No fue formado Dios antes? No. Y después tampoco. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús sea un Dios chiquito? Si no hay más que un Dios. Eso no existe. O sea, eso es una contradicción en sí. Pero otro día discutiríamos de eso. Hermano Ronald, sí me había levantado la mano hace rato, disculpe, hermano. Gracias, hermano. Estaría bien la definición así, de Trinidad, que hay un solo Dios, pero que se divide en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, mire, sí, pues yo diría que se divide, esa palabra se divide el problema. Em, yo diría, hermano, que sí, digamos, le voy a permitir eso, solo el divide, yo tendría problema con esa palabrita. Em, y pensaría que toda vez que uno quiere racionalizar y pone un término, em, no me gusta, ¿ya? No me gusta. Porque no es como, si usted es aficionado a Dragon Ball Z, no es como el Kamisama que se divide en Kamisama y Piccolo, se parte en dos, ¿no? Y sabe que en este caso se partió en tres, o sea, esa no es la idea, sino que siempre ha sido así. O sea, Dios existe en comunión, en comunidad. Ese es un gran misterio, ¿sí? Ese es un gran misterio, pero es la esencia misma de Dios. Por ejemplo, si Dios es amor, listo. Para ser amor, uno necesita un objeto del amor, ¿no? Y por eso es que Dios, fuera del tiempo, eh, decide existir en comunidad. Veamos, por ejemplo, esto. Un puntito sencillo. ¿Ustedes han visto la película que se llama Náufrago de Tom Hanks? Que el tipo se queda perdido en una isla. Es una película muy aburrida, pero muy interesante. Solo que yo la hubiera hecho más chiquita. O sea, me parece que muy larga para la idea que transmite, pero es una idea muy interesante. El tipo está en una isla y de pronto consiguió unas pelotas que cayeron del avión, ¿no? Una pelota. Y la pelota es marca Wilson.
¿no? Y él cuando se lastima la mano con sangre le pone la mano y después se le ocurre hacerle ojitos y boquita y se les zafó y pensó que era una persona y discute con Wilson, platica con Wilson, sí, esa es la idea. Y si usted no la ha visto, mírala, qué bonita. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos no podemos estar solos. Necesitamos a alguien. O sea, nosotros somos seres sociales. Si estamos solos, nos volvemos locos. Esa es la idea. Y eso es cierto. Entonces, cuando un niño no tiene amigos, cuidado, si usted tiene a su niño encerrado, su niño no tiene amigos porque su niño va a crear amigos imaginarios. Los necesitamos. Es más, la otra vez vi un video de los niños en China, porque mire, en China es muy inhumano. Entonces, cuando la pareja tiene más de un niño y no quiere mantenerlo, pues lo da al Estado. Entonces, en el Estado los amarran en una sillita, los amarraba, y los niños estaban haciendo este movimiento, así, todo el tiempo. Porque a los niños solo los amarraban a las sillas, pobrecitos. Entonces, hacían este movimiento. ¿Qué significa eso? Significa que los niños, por ser seres humanos, necesitan un abrazo. Y como nadie abrazaba a esos niños, ellos mismos se abrazaban. Mira qué interesante el concepto. Somos seres sociales. Por eso nuestros hijos necesitan amigos. O no necesitan a nosotros para hablarles, para abrazarlos. O sea, si usted abraza a su hijo, él no tiene esa necesidad, pero si usted nunca lo abraza, lo deja tirado por allá, él va a tener la necesidad de abrazar. Entonces nosotros no nacimos para vivir en solitario. ¿Sí? Pues Dios tampoco. Dios no vive en solitario, sino que vive en comunidad. Listo. Ahora, ¿me entiende ese pasaje de Génesis capítulo, ¿cómo se llama este? 1:26? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y los hizo varón y hembra. Porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Es un ser social. Es la misma idea. ¿Ya? Y Dios es exactamente igual. De hecho, Malaquías presenta esa idea de que Dios al principio nos hizo varón y hembra porque quería una descendencia, un linaje para sí mismo. O sea, Dios es un ser de comunión que quiere entrar en comunión con nosotros. Y por eso todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros vemos. Pero al mismo tiempo es absoluto y autosuficiente porque Él existe en Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se preocupen, este tema lo continuaremos la próxima semana. Llegamos a la hora, hermanos, que el Señor los bendiga. Un gusto haber estado con ustedes.